damos inicio a ya nuestro webinar, que tiene por nombre Análisis de pruebas dinamométricas con equipo Ecometer. Vamos a hablar un poquito, antes de iniciar, de una breve introducción de lo que es el equipo Ecometer. Para los que no están familiarizados, no tienen mucha experiencia en el manejo del equipo. Lo que es el equipo Ecometer cuenta tanto con una interfaz o hardware como con un software para lo que es análisis de datos. En este caso, datos dinamométricos, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. El Ecometer viene con un sistema, es un sistema analizador de pozos, que viene siendo lo que es todo el equipo. El equipo Ecometer consta del analizador y sus sensores. Ahorita más adelante vamos a mirar con un poquito más detalle del equipo. E incluye en el computador un programa, bueno, dos programas, uno de tecnología reciente y otro el anterior, el TWM, y el de tecnología reciente es el TAM. El Total Well Management, TWM, y Total Asset Monitor, TAM. Ambos son para análisis de tanto de pruebas acústicas como dinamométricas. En la pantalla estamos viendo los últimos dos equipos que Ecometer ha lanzado a su mercado. El que vemos al lado izquierdo es el equipo Ecometer modelo E cableado. Fíjense que consta de una base que es esta maleta negra de acá, ese es el analizador de pozos, y pues sus sensores acústicos y dinamométricos, tiene su pistola, en este caso es la pistola de 1500 PSI, y los sensores dinamométricos, que son a los que nos vamos a enfocar el día de hoy, la HT, la celda de carga tipo herradura, y la PRT, el transductor de barra pulida. Igual, estos sensores son iguales en la tecnología inalámbrica. ¿A qué me refiero con que son iguales? El principio de medición de ambos sensores es el mismo, solo que tienen dentro de su estructura, tienen la tarjeta electrónica y tienen una batería interna, lo cual le permite, tanto la tarjeta como la batería, emitir y recibir las señales de forma inalámbrica. Ya no se conectan cables a través de estos sensores. Igualmente existe la HT y la PRT. Quizás varias personas acá cuentan ya con esta tecnología Ecometer inalámbrica. Esta base que ven acá, que tiene un parecido a un router, viene siendo el analizador de pozos. O sea, ya el analizador de pozos viene de este tamaño. Es pequeñito, es mucho más pequeño, más compacto, más fácil de trasladar. Y en el caso contrario de lo que es el analizador modelo E. En esta imagen podemos observar el diagrama de la instalación de los equipos. En este caso son los equipos inalámbricos. Básicamente, como les dije, el principio de medición de los sensores, tanto HT como PRT y de la pistola también, es el mismo. Y la instalación también es la misma. Lo único distinto es que no vamos a tener conexión de cables, con lo que nos vamos a ahorrar tiempo de instalación, vamos a ahorrarnos lo que es el uso de los cables, que es uno de los elementos que más se dañan, más sufren de daño. Y vamos a tener, en cuanto a la transmisión de la señal, quizá no vamos a tener tanta interferencia, ya que el movimiento de los cables en el equipo modelo E nos genera pues puede generar un problema con la transferencia de los datos. ¿Okay? Entonces, fíjense que se encuentra la base, que es la que emite y recibe las señales desde los sensores, tanto la pistola como los sensores dinamométricos. Y acá vemos lo que es la instalación de los sensores utilizando el equipo Ecometer modelo E, a los cuales, como les dije, la instalación es la misma, solo que van conectados, es cableado, y van conectados cables desde la base o el analizador de pozos hasta estos sensores.
En cuanto a la aplicación de lo que es el equipo Ecommeter es aplicable para cualquier sistema de levantamiento. Para todos los sistemas de levantamiento es importante lo que es la parte de toma de niveles de fluido. Lo que vamos a hablar el día de hoy, que son las cartas dinamométricas, o pruebas dinamométricas, pues solo aplica para pozos de bombeo mecánico. Bueno, estas son las pruebas acústicas que hacemos con el equipo. Este es un pantallazo del software TAM. Y a lo que vamos a enfocarnos el día de hoy son a estas pruebas, a las pruebas dinamométricas. Y también esta es una imagen del software TAM, donde vemos carta de superficie y carta de fondo. Antes de nosotros hacer un análisis de las pruebas dinamométricas, es importante primero cerciorarnos que el procedimiento para la toma de información con equipos dinamométricos esté correcto, pues para asegurar una data precisa o lo más precisa posible. De hecho, pueden visitar nuestro canal de YouTube de UPC Global y tenemos un webinar que se dictó en donde se expuso todos los puntos importantes al momento de tomar cartas dinamométricas, y también se habló eso fue otro webinar donde se habló de los puntos importantes al momento de tomar un nivel de fluido. Entonces sería muy bueno revisar todos esos puntos antes de tomar una prueba tanto acústica como dinamométrica. Entonces, uno de los puntos más importantes es comprobar que los sensores se encuentren calibrados. En este caso, los sensores dinamométricos, tanto la HT como la PRT, lo que vayamos a utilizar, si es HT o PRT. ¿Cómo podemos verificar que estos sensores se encuentran o no calibrados? El mismo software nos ayuda a saber si ellos están calibrados o no. En la parte de adquisición, esto es un pantallazo del software TWM, pero en el TAM también lo podemos observar. En el módulo de adquisición, en la pestaña de sensor dinamométrico, seleccionamos el sensor que vamos a utilizar para realizar la prueba, y en esta parte de abajo, en este caso es un PRT, y en la parte de abajo verificamos que estos datos que obtenemos allí en Present Output se encuentren dentro del rango de calibración, que es este que vemos acá, en esta nota. En el caso del PRT, necesitamos que este valor se encuentre en un rango entre 10 y 20 milivoltios, y en el caso, y este otro valor, perdón, debe estar en el rango, que es del acelerómetro, la salida de los datos del acelerómetro, debe estar entre 8 y menos 8 milivoltios sobre voltios. Así verificamos que nuestros sensores se encuentren dentro del rango de calibración. En el caso de que nuestros sensores no se encuentren dentro de ese rango de calibración, ellos deben ser enviados a calibrar. Si no, vamos a tener datos erróneos. En cuanto a la instalación, debemos cerciorarnos de que en este caso el PRT se instale de manera correcta. Él tiene una caída, tanto el inalámbrico como el cableado, tiene esta caída de media luna, la cual vamos a ajustar en la barra pulida o en la barra lisa. Esta debe quedar ajustada en esta parte de la media luna, y allí vamos a empezar a hacer el apriete óptimo. Los que han utilizado este PRT sabemos que este apriete óptimo nos los brinda, nos lo indica el software, tanto el TWM como el TAM. En el TAM, en el equipo inalámbrico, el PRT incluso trae unas luces LED que nos ayudan a saber cuál es el apriete óptimo que le estamos dando al PRT. Y no es necesario mirar la pantalla como en el equipo cableado. Para verificar la calibración de la celda de carga de herradura de HT, nos fijamos que también se encuentren los valores de acelerómetro dentro del rango de calibración, como vemos acá. Y como les dije, en el caso de que el sensor no se encuentre leyendo datos en su calibración dentro de los rangos, deben enviarse a calibrar. Estos son los sensores, el sensor HT y el sensor PRT. Como les comenté,
tanto de los equipos inalámbricos como cableados tienen el mismo principio de medición, solo que uno no utiliza cable. Ahora, entre ambos, la HT y la PRT sirven para medir lo mismo, o sea, mediciones dinamométricas, cartas dinamométricas, pruebas de válvula, etcétera, solo que el principio de medición entre una y la otra, o sea, el de ambas, es diferente. Sirven para medir lo mismo, pero tienen un principio de medición diferente. Entonces, ya entrando a lo que son pruebas dinamométricas, ¿qué nos puede arrojar o qué podemos saber o qué podemos conocer con las pruebas dinamométricas? Podemos saber, dar respuesta a todas estas interrogantes que vemos allí en la presentación. Saber si el pozo está bombeando sin producción, cuál es la presión a la entrada de la bomba, el llenado de la bomba, la velocidad de bombeo, si existe fuga en válvulas, tanto fija como viajera, si las cargas máximas y mínimas de la barra lisa están dentro de sus límites, cuál es la potencia generada en la barra pulida y en la bomba, si la caja reductora o caja de engranajes está sobrecargada, podemos balancear la unidad. Y, en fin, podemos obtener muchos datos, en el caso de pozos de bombeo mecánico, muchos datos que nos ayudan al momento del análisis y para la optimización del todo el sistema, tanto de fondo como de superficie. Entonces, vamos a hacer un análisis de lo que son las cartas dinamométricas. Una carta dinamométrica, vamos a dar una definición rápida de lo que es una carta, no es más que un gráfico de cargas, que lo vemos en el eje Y, versus posición en el eje X. Entonces, ¿cargas de qué versus posición de qué? Los sensores van instalados en barra lisa, ambos, en barra pulida, tanto la HT como la PRT. Entonces, la carga directa que se está recibiendo, viene siendo el dato directo, es de carga en la barra pulida versus posición de la barra pulida o barra lisa. Entonces, ese es el dato directo. De ese dato se obtiene lo que es una carta de superficie. Y luego, a partir de la carta de superficie, es calculada a través de los software, tanto puede ser TWM o TAM, es calculada la carta de fondo. Es una carta calculada a través de la ecuación de onda y utiliza unos parámetros, ya sean de característicos que nos permite que se grafique la carta de fondo para condiciones de fondo, o sea, de la bomba de fondo. En ese caso, la carta de fondo nos arroja un gráfico de cargas versus posición, pero ya no sería cargas en barra lisa, sino cargas en el pistón de la bomba versus la posición del pistón de la bomba. Y dependiendo de la forma que tenga mi carta de fondo, que la carta de fondo es la que realmente voy a analizar, porque me va a dar mi condición de la bomba de fondo, dependiendo de la forma que tenga esa carta de fondo, percibo un problema específico. Pueden ser uno o pueden ser varios problemas a la vez. Y todo lo puedo saber interpretando esa carta de fondo, como vemos acá en los gráficos. Muchas personas preguntan, hacen la pregunta, ¿cuál sensor es más preciso en el momento de la medición? ¿Si la HT o la PRT? Es una pregunta muy común y normalmente suelen decir que la HT es mucho más precisa porque recibe directamente las cargas de fondo, pero realmente ambas son bastante precisas, o sea, tanto HT como PRT. De hecho, se hizo un estudio, que es lo que vemos allí, y el rango de desviación entre ambos sensores es de un 1 a un 7%. O sea, no es mucho el rango de desviación en cuanto a la toma de información que hay entre ambos sensores. Así que puedo utilizar tanto una HT como una PRT. Solo que hay casos en donde es más conveniente utilizar una que la otra. Por ejemplo, cuando yo voy a tomar pruebas en un pozo de bombeo mecánico que maneja muy bajitas cargas, es bueno utilizar la HT y no la PRT. ¿Por qué? Porque la PRT, su principio de medición es medir la deformación que sufre la barra pulida en carrera ascendente y descendente, el cambio de diámetro que sufre la barra pulida.
Cuando manejamos muy poquitas cargas, es muy poquito lo que se deforma la barra lisa, porque no son muchas las cargas que está soportando el sistema. Entonces, la lectura de la PRT quizás no sea tan precisa. Pero en el caso del HT, en el caso del HT sí, porque ella mide por la carga directa. Ahora, si en el caso contrario tengo un pozo que maneja muchas cargas y la HT, por ejemplo, viene para cargas de hasta 30.000 libras o hasta 50.000 libras. Si de pronto estoy en un campo y solo cuento con la HT de 30.000 libras, compré mi equipo y me vino con mi HT de hasta 30.000 libras, y de pronto tengo un pozo que maneja cargas superiores a las 30.000 libras, no puedo utilizar esa celda de carga HT porque la puedo descalibrar o la puedo dañar. Pero en ese caso sí es muy conveniente usar PRT, ya que el PRT no tiene límites de cargas. Yo puedo utilizarlo perfectamente y de hecho mientras más cargas tiene un pozo, más se deforma la barra pulida, o sea, hay mayor cambio de diámetro y la medición va a ser mucho más precisa. Entonces, como les dije, no depende, o sea, no es que sea un sensor mucho más preciso que el otro, sino depende del caso en los cuales se vayan a utilizar. Acá podemos ver lo que es el pantallazo del TWM, en donde aparecen los datos de cartas, tanto de superficie como la carta de fondo, y todos los datos que nos arroja el software. La idea es que nosotros sepamos cómo interpretar esta carta dinamométrica, la de fondo, sin necesidad de nosotros mirar un patrón o modelo como los que están en algunos textos, que dependiendo de la forma nos dice un problema, sino simplemente con nosotros aprender a entender el movimiento o a entender por qué la carta está tomando esa forma y así nosotros dar un diagnóstico de lo que tiene nuestra bomba de fondo. Adicionalmente a lo que son cartas dinamométricas y de fondo y saber cuál es el comportamiento de mi bomba de fondo, las pruebas dinamométricas nos ayudan a través de lo que es el estudio de momento de contrabalance existente, saber si mi unidad de bombeo se encuentra o no balanceada. Esto aplica solo para, como les dije, pozos de bombeo mecánico, pero con sistemas de levantamiento convencionales o Mark II. No aplica para sistemas hidráulicos, este estudio de balanceo de la unidad. Entonces, gracias a esa prueba, nosotros podemos saber cómo se encuentra la unidad balanceada. Es importante mantener la unidad balanceada, ya que nos incrementa la vida útil de tanto de la unidad, de todo el sistema, como la caja reductora o caja de engranajes, que es uno de los elementos más costosos de mi unidad de bombeo. Entonces es importante mantener todo mi sistema optimizado. Para hacer este tipo de pruebas, no es necesario, por ejemplo, para lo que es balanceo de la unidad, hay dos formas de obtener esta prueba. Lo podemos hacer con efecto de contrabalance, que eso es una prueba que se hace adicional, o momento de contrabalance existente. Para que el software me arroje este resultado de balanceo, con momentos de contrabalance existente, yo debo ingresar al software los datos reales de manivelas y contrapesos y la distancia de los contrapesos en la manivela. Y así el software hace todo este cálculo. Sin embargo, cuando no tenemos datos de manivelas y contrapesos o utilizamos manivelas y contrapesos de fabricantes distintos, que no son de un mismo fabricante, entonces sí no podemos utilizar este método de momento de contrabalance existente, sino de efecto de contrabalance, que es la prueba que les mencioné al principio. Y aparte de lo que son cartas dinamométricas, pruebas de efecto de contrabalance, momento de contrabalance, podemos hacer pruebas de válvulas para saber cómo están las válvulas de fondo, tanto la válvula fija como la válvula viajera. Se hacen este tipo de pruebas. Bueno, esto es lo que les hablé, lo del momento de contrabalance existente o efecto de contrabalance sirve para hacer todo lo que es el análisis de torque,
en la caja de engranaje o en la caja reductora. Vamos a hablar un poco de lo que es análisis de cartas dinamométricas, análisis de fondo. Esta es la carta dinamométrica de superficie. La carta dinamométrica de superficie se grafica ya que se obtienen, cuando el sensor está haciendo la lectura, él obtiene datos de cargas y posición, que son estos de acá, y todos esos datos de cargas y posición van siendo graficados. Y se grafica y se obtiene este gráfico que vemos acá, que es la carta de superficie. Y como les dije, la carta de fondo se obtiene, es un cálculo que se obtiene a partir de esta carta de superficie. Acá podemos ver lo que es la carta dinamométrica de fondo en comparación con una carta dinamométrica de superficie. Nosotros no podemos, o sea, fíjense que son bastante distintas. Nosotros no podemos hacer un análisis de fondo analizando la carta de superficie, que he visto casos así, o sea, que analizan cartas de superficie cuando realmente es difícil, es muy difícil inferir lo que está pasando en el fondo, con solo una carta de superficie. Así que la carta que siempre vamos a nosotros analizar es la de fondo, la que nos da las condiciones de fondo, o sea, las condiciones que tiene nuestra bomba en fondo. Aquí tenemos otro ejemplo, carta de superficie y carta de fondo. Entonces, vamos a fijarnos un poco en lo que es el recorrido. Fíjense que el recorrido en la carta de superficie es de 192 pulgadas. Y en la carta de fondo, el recorrido es de 170 pulgadas. ¿Por qué siempre, o en la mayoría de los casos, el recorrido de superficie es mayor que el recorrido de fondo? Esto se debe al efecto de elongación de las varillas. Las varillas se van estirando y van haciendo este efecto que vemos aquí, que en superficie sea mayor el movimiento que en el de fondo. El pistón de fondo, fíjense. Ahora vamos a entender un poquito lo que es la forma de la carta dinamométrica. Una carta dinamométrica ideal viene siendo una carta con una forma de rectángulo. Sin embargo, bueno, eso sería lo ideal. Sin embargo, en el día a día siempre nos enfrentamos a diferentes problemas que pueden ocurrir en fondo. Entonces la carta no precisamente tiene su forma rectangular, sino que va a tener una forma diferente. Entonces, vamos a entender un poquito por qué la carta tiene esa forma. Este punto de acá, esta esquinita, es el punto muerto inferior. Y este de acá es el punto muerto superior, donde está el punto B. Entonces, desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior es lo que es la carrera ascendente. Entonces, ¿qué sucede en carrera ascendente? Cuando la unidad, la barra lisa sube. En carrera ascendente, yo estoy llevando cargas, o sea, mis cargas son el llenado del barril, lo que está llenando el barril, lo que está la carga de fluido que está soportando el pistón de fondo. Entonces, en ese caso, como les comenté, esto es cargas versus posición. En ese caso, cuando mi unidad sube, o sea, la barra lisa sube, él está soportando las cargas tanto de las altas de varilla de flotación como la de los fluidos. Y es por eso que la carga sube hasta el punto A que está aquí. ¿Y qué sucede? La carga sigue subiendo, o sea, el pistón sigue subiendo, 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 hasta llegar al punto muerto superior. Es por eso que la posición también aumenta, ¿sí? O sea, sube carga y sube posición. O sea, aumenta carga y aumenta posición. Desde el punto B al punto de muerto inferior, ¿sí? Que es donde iniciamos, allí inicia el recorrido en carrera descendente. En ese recorrido, ¿qué sucede? La carga disminuye, baja. En este caso, la carga no disminuye abruptamente porque hay un problema de interferencia por gas. Pero si mi carta estuviera, o mi barril estuviera lleno de fluido, en carrera descendente, la válvula viajera abre
abriría inmediatamente y las cargas descendieran abruptamente. Eso es lo ideal. Pero en este caso, como el barril no está lleno, el barril tiene un problema, bueno, en mi condición de fondo, hay un problema de interferencia por gas. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a bajar la carga, empieza a descender lo que es el pistón, pero todavía no abre mi válvula viajera, hasta llegar al punto en donde se empieza a comprimir el gas que está dentro del barril, como vemos acá en esta figura, en esta ilustración, y llega al punto que abre mi válvula viajera y caen las cargas. O sea, ya no soporto ya más peso del fluido en mi pistón. Y es por eso que las cargas descienden a cero. Y bueno, a cero en el gráfico, pero las cargas cero en la carta de fondo vienen siendo el peso de las varillas en flotación. Y bueno, de ese modo llego entonces a mi punto muerto inferior. Y se va repitiendo ese patrón. ¿Sí? Vamos a ver un poquito cuáles son las fallas típicas que normalmente se nos presentan en este tipo de pozos de bombeo mecánico. Entre las fallas típicas podemos encontrar lo que es interferencia por gas, que lo vimos ahorita, golpe de fluido, fuga de válvula viajera, fuga de válvula fija, tubería desanclada, mal funcionamiento del ancla, en caso que tengamos ancla, golpe de bomba, que el barril esté doblado o barril dañado, llenado incompleto, puede ser un pozo en donde ruptura de varillas, etc. O sea, podemos tener muchísimos problemas. De hecho, como les dije, a veces no vemos en carta dinamométrica, no está sucediendo una sola cosa, sino existen o suceden varias cosas a la vez, y todo se puede ver en la carta dinamométrica. Vamos a hablar un poquito de lo que es la interferencia por gas. Ahorita lo miramos, pero vamos a entender un poco con esta ilustración qué es lo que sucede en un pozo que sufre de este problema de interferencia por gas. Inicia carrera ascendente. Desde el punto A hasta el punto C es la carrera ascendente que vemos aquí en el gráfico de la carta. Entonces, en carrera ascendente, ¿qué sucede? Abre la válvula viajera, fija, perdón, y cierra mi válvula viajera. Y todo mi sistema está soportando el peso de las varillas en flotación más el de los fluidos. Entonces es por eso que la carga... Sí, ahí póngale en el verde, póngale ahí. Ya, vamos a ver si podemos silenciar los micrófonos. Ah, sí. Listo, ya no se escucha el ruido. Ok, continuamos. Desde el punto A a C habíamos dicho que es la carrera ascendente, todo el recorrido ascendente, desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior. En ese punto, ¿qué sucede con las válvulas? La válvula fija abre y mi válvula viajera cierra. Cuando la válvula viajera cierra, ¿qué sucede? El sistema está cargando todo el peso de los fluidos del barril que se encontraba en el barril, todo el peso de los fluidos más el peso de las arcas de varilla. Es por eso que la carga aumenta, fíjense este incremento de carga. Y hasta allí todo en orden. Cuando la válvula, el pistón empieza a descender, o sea, mi sistema empieza a moverse hacia abajo, esta válvula viajera, si el barril estuviera lleno de fluido, la válvula viajera debería abrir inmediatamente, ya que el fluido no se comprime. Si hay fluido, es incompresible y la válvula abriría inmediatamente. Sin embargo, como no está lleno de fluido el barril, sino que tiene crudo más gas, porque es un pozo con problemas de gas, o sea, tiene mucha afluencia de gas, entonces mi válvula no abre inmediatamente. Es por eso que empieza el recorrido descendente, pero casi no tengo disminución de carga, o sea, las cargas se van manteniendo, hasta llegar a un punto en donde el gas se está comprimiendo tanto que hace que abra mi válvula viajera, y es por eso que llega a este punto F, en donde ya las cargas llegan al cero de la carta de fondo. Y sigue su recorrido hasta terminar su carrera descendente.
el pistón. Entonces fíjense que cómo es la caída de la carga. La caída de la carga no es abrupta, o sea, no es una caída, sino es suave. O sea, el ángulo es más suave. A diferencia de lo que es un golpe de fluido, que ahorita lo vamos a ver. Esta caída es mucho más abrupta, ya que esta caída es suave porque por el gas comprimido, cuando la válvula está bajando, lo que está haciendo es comprimiendo el gas que está dentro del barril, y por eso la caída de la carga no es tan abrupta. Cuando nosotros tenemos este problema por interferencia por gas, podemos diferenciarlo de un golpe de fluido, por ejemplo, porque suele suceder que personas que tienden a confundir estos dos problemas, ya que la carta tiene cierto parecido, podemos ayudarnos de la prueba acústica. Es decir, cuando yo tengo un problema de interferencia por gas, normalmente en la prueba acústica nosotros hacemos una prueba mini build-up. Al momento de hacer el nivel de fluido, la pistola se queda leyendo puntos de presión con respecto al tiempo durante un periodo mínimo de 2 minutos, que es lo recomendable, y podemos saber si el pozo cómo está esa diferencial de presión en el pozo. Ahora, en este caso, fíjense que también podemos ver que tanto hay presencia de gas como de nivel de fluido. Es decir, que mi barril no dejó de llenarse por falta de sumergencia de la bomba. O sea, la bomba tiene suficiente sumergencia, solo que tiene mucho gas en esa columna de sumergencia. Entonces, por eso que dentro de la bomba entra fluido, pero también entra gas. Ahora, si fuera un problema de golpe de fluido, el problema de golpe de fluido es ocasionado por falta de sumergencia de mi bomba. Entonces, allí la diferencia. Puedo ayudarme con mi prueba de nivel de fluido para saber si mi problema, el que estoy sufriendo en el momento, es o no de interferencia por gas. Fíjense que esta es una comparación de una carta en donde no existía separador de fondo, separador de gas de fondo, y luego de haber instalado el separador de gas de fondo, fíjense cómo aumenta el área en la carta dinamométrica. En cuanto a más área tenga mi carta dinamométrica, estoy levantando más fluido, más carga. Otra de para solucionar el problema de interferencia por gas, es bueno, como dice acá, utilizar algún separador de fondo. Sin embargo, cuando no podemos hacer instalaciones de separadores de fondo de gas, podemos hacer, esta es otra recomendación, que es el respaseo del pozo. Entonces, ¿qué es respasear? Es disminuir el espacio muerto entre válvula fija y válvula viajera. De hecho, hay casos en donde dejan golpeando dejan el golpecito en carrera descendente. Sin embargo, esto no es recomendable. Eso no es recomendable dejar ese golpe de bomba porque las bombas no están diseñadas para ser golpeadas. Y tampoco vamos a saber con cuánta fuerza estamos golpeando el fondo y podemos dañar la bomba de fondo. Entonces, lo más recomendable es disminuir ese espacio muerto. Y si vamos a dejar un golpe, ¿y para qué se deja ese golpecito? Para que se sacuda la válvula, en ese caso la válvula viajera, y se libere se sacudan las válvulas y se liberen ese gas que está entrampado en el barril. Entonces, pero como les dije, si vamos a ver ese golpe, que sea un golpe muy leve, muy suave, y para que la bomba de fondo no se alcance a dañar. Fíjense que en este caso, el llenado era del 70% y cuando se respació el pozo, el llenado mejoró a un 81%. O sea, es bastante recomendable hacer este tipo de prácticas cuando tengamos este problema. En este caso también tenemos un pozo con un llenado hasta este punto. El recorrido neto era de 65 pulgadas, el recorrido efectivo, perdón, del pistón. Y con el respaseo se llegó a un recorrido efectivo de 78 pulgadas.
lo que representa a un llenado. Antes estaba en el 46.34% del llenado y ahora mejoró al 58% utilizando el respaseo. Adicionalmente, aquí está otro ejemplo de otro pozo en donde el llenado era del 60% y mejoró a casi un 100%. Entonces es bastante recomendable tomar esta medida. Hay otros casos en donde el llenado del barril es incompleto. No, ese problema no se presenta ni por interferencia por gas, ni por falta de nivel de fluido, o sea, ni por golpe de fluido. Sino que pueden haber casos en donde haya restricción del flujo hacia la bomba. Entonces eso puede darse por alguna acumulación en pozos en donde se produzcan escamas, parafinas, asfaltenos, etcétera, o cuando el crudo es muy viscoso. Cuando el crudo es muy viscoso, lo más recomendable es disminuir la velocidad de bomba para dar chance a que el fluido ingrese al barril. O puedes utilizar otros tipos eh, de, de mecanismos allí de producción. Esta es otra de las fallas típicas que viene siendo la del golpe de fluido. Cuando hablamos ahorita del golpe de fluido, dijimos que un golpe de fluido se da por falta de sumergencia de la bomba. En este caso, el yacimiento no aporta lo suficiente como para que el barril se llene y ingresa al barril fluido, pero llega a un punto en donde ingresa es gas a baja presión. O sea, no puede ingresar más nada porque mi yacimiento no aporta lo suficiente para que mi barril se llene. Entonces, fíjense que así se ve una carta con este problema de golpe de fluido. Desde este punto hasta el punto B es carrera ascendente. En carrera ascendente, como dijimos, cierra válvula viajera, abre válvula fija, ingresa fluido al barril y luego la carga incrementa porque al cerrar mi válvula viajera estoy cargando el peso de los fluidos más el peso de las varillas en flotación. Y desde el punto B hasta el punto D, ¿qué sucede? En este punto B, punto muerto superior, y empieza a bajar mi pistón y no se abre la válvula inmediatamente porque no tenemos fluido, tenemos gas a baja presión. Cuando el pistón llega a donde está el nivel de fluido, él abre. En este punto es en donde vemos esa caída de cargas abrupta, como lo vemos acá. Fíjense que acá el ángulo es mucho más, se hace mucho más marcado que el ángulo de una carta por interferencia por gas. ¿Por qué? Porque allí no hay gas que se está comprimiendo. Ahí sí entró gas a muy baja presión y es por eso que la caída de la carga es mucho más severa, mucho más abrupta, que es lo que vemos acá. Entonces así observamos cómo podemos identificar un golpe de fluido. Y nos podemos ayudar, como les dije anteriormente, nos podemos ayudar con la prueba de nivel de fluido. Nosotros tomamos un nivel de fluido en el pozo y verificamos si nuestra bomba se encuentra o no con suficiente sumergencia. Entonces, fíjense, acá hay un ejemplo de golpe de fluido. Muchas veces, por ejemplo, vemos esta carta y quizás nos podamos confundir con una interferencia por gas. ¿Pero por qué? Porque, ¿qué sucede? La fricción en el pozo, la fricción en el fondo, nos hace esconder un poco lo que son los problemas de fondo. Entonces, por eso es importante, como les dije, ayudarse con la prueba dinamométrica. Ayudarse con la prueba acústica. Acá hay un caso en donde tenemos un golpe de fluido severo, es decir, el llenado del barril es muy, muy poquito, muy bajo, y casi no estamos produciendo allí fluido. En este punto es donde el pistón en carrera descendente abrió, casi al final de la carrera descendente. Ok, este es otro ejemplo de lo que son fugas en válvula viajera.
Cuando nosotros presentamos fuga en válvula viajera, vamos a ir perdiendo cargas progresivamente a medida de que mi pistón se va moviendo hacia arriba, a medida de que voy en carrera ascendente. Entonces, como voy perdiendo cargas progresivamente, fíjense que la caída se va a ver así de esta manera, en carrera ascendente. Entonces vamos a ver un comportamiento así, como ovalado en carrera ascendente. Y luego en carrera descendente, la válvula abre y la bomba sí tiene un comportamiento normal. Para nosotros ayudarnos a saber si tenemos o no un problema de fuga, lo que es el equipo Ecomiter nos permite realizar pruebas de válvulas, tanto de válvula fija como de válvula viajera. Entonces, eso tiene su procedimiento. Nosotros detenemos la unidad para válvula viajera a 3/4 de carrera ascendente y verificamos si la carga se mantiene. Si la carga no se mantiene, como vemos acá, que la carga, si la válvula estuviera en buen estado, la carga debería mantenerse. En este caso hay una caída de la carga, entonces nos indica que estamos teniendo un problema de fuga en la válvula viajera. Y es por eso que la carta tiene esa forma ovalada en carrera ascendente. Cuando tenemos fuga en válvula fija, la carta se ve de esta manera. Fíjense que en carrera ascendente la carga se mantiene porque está cerrada la válvula viajera y no permite que, o sea, si no hay fuga, la carga se debería mantenerse. Ahora, ¿qué sucede en carrera descendente? En carrera descendente voy perdiendo fluido por mi válvula fija. O sea, mi válvula fija, que debería estar sellada, cerrada, va perdiendo carga. Y por eso se ve también de esta manera. Se ve como de manera ovalada acá en carrera descendente, o sea, desde el punto B hasta el punto muerto inferior. O sea, por el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior. O sea, las cargas no descienden del todo a cero, porque mi pistón va reteniendo cargas que no debería, reteniendo cargas en el transcurso de su carrera descendente. Tubería desanclada. Cuando nosotros no tenemos una presencia de ancla en la tubería, podemos presentar este problema. ¿Qué sucede? La tubería va a estar en movimiento junto con el movimiento del pistón. Entonces, cuando el pistón se mueve hacia arriba, o sea, en carrera ascendente, fíjense que se mueve tanto el pistón como la tubería. Hay un movimiento en la tubería. Entonces, este problema, bueno, se puede evitar instalando un ancla de tubería, porque, bueno, y no hay otra manera de evitarlo, porque y puede ser peligroso o riesgoso para mi sistema de levantamiento, ya que ese estiramiento de la tubería, ese movimiento, puede hacer que se generen puntos de contacto entre mi varilla y mi tubería y puede generar agujeros en la tubería. Entonces, fíjense que la carta tiene esta inclinación hacia la derecha. Entonces, ¿qué sucede acá? A medida de que el pistón va subiendo, este es el punto en donde existe el movimiento de la tubería. Esto que vemos aquí, este espacio de la inclinación, viene siendo el estiramiento, efecto del estiramiento. Entonces, ese efecto de estiramiento sucede tanto en carrera ascendente, porque sube pistón, se mueve la tubería hacia arriba junto con el pistón, y luego en carreras descendentes, el pistón baja y la tubería también baja. Entonces, vemos el mismo efecto de inclinación. Lo que les decía es que este problema de estiramiento de la varilla puede ocasionar que se generen estos puntos de contacto que les decía yo acá, y esos puntos de contacto nos pueden generar estos problemas de hoyos en la tubería o ruptura de varillas. Ok. Este es otro ejemplo, sucede lo mismo, pero es un pozo que sí tiene un ancla de tubería, pero no está en funcionamiento. Entonces, fíjense que al inicio de la carrera, de este punto A a este punto B, el ancla sí está funcionando. Pero desde este punto B a este punto B', ya deja de
de funcionar y de punto B a C, entonces existe ese movimiento de tubería, ya que el ancla no está reteniendo muy bien, la tubería no está haciendo bien su función. Entonces, prácticamente es el mismo comportamiento, solo que tiene este inicio en cuanto a carrera ascendente y descendente, ya que en estos puntos el ancla sí estaba sujetando la tubería, solo que se soltó y luego sí se vio ese movimiento en la tubería. Golpe de bomba. Cuando nosotros hablamos de golpe de bomba, en este caso es un golpe de bomba en carrera descendente. Yo les hablaba ahorita de que cuando teníamos un problema de interferencia por gas, este golpe de bomba puede ser generado por nosotros mismos para mitigar un poco lo que es el efecto de interferencia por gas. Pero como les comenté, hay que tener mucho cuidado con el golpe de bomba porque podemos dañar la bomba de fondo. Cuando nosotros tenemos un golpe de bomba es porque está mal espaciado el pozo. Entonces debemos respaciar el pozo, según el procedimiento que se debe seguir, se debe bajar la barra lisa, subir en este caso un poco lo que es disminuir el espacio o aumentar en este caso el espacio entre válvulas fijas y viajeras, entre válvulas, para mitigar un poco ese golpe o eliminarlo. Entonces, cuando tenemos este problema, se soluciona respaciando el pozo. Entonces, fíjense, muchas veces decimos cuándo o cuánto nosotros debemos respaciar el pozo si tenemos este problema. Entonces, el software nos permite o nos da una ayuda. Claro, no es muy preciso, o sea, no es más preciso, pero es una idea de cuántas pulgadas nosotros podemos respaciar el pozo. Fíjense que si nosotros movemos la línea indicadora de llenado hasta este punto donde está el golpe de bomba, podemos observar más o menos cuánto es el recorrido allí de ese golpe. Entonces el golpe está a 4.8 pulgadas. Más o menos podemos nosotros mover o repasar 4.8 pulgadas en superficie. Ahora, recordemos que no es preciso, ¿por qué? Por el efecto de elongación de las sartas de varilla. Entonces el recorrido en superficie nunca es igual al recorrido de fondo, porque las varillas se van estirando. Pero es una idea, nos da una idea de cuánto repasar. Tenemos este problema de barril de la bomba doblado o atascado y vemos que la carta tiene este comportamiento. Entonces cuando pasa el pistón cerca o por por esta parte donde está doblado el barril, entonces ¿qué sucede con la carga? La carga aumenta, porque estoy haciendo mucha presión hacia arriba, o sea, mucho esfuerzo para que el pistón pase por esa parte doblada del barril, entonces por eso la carga aumenta. Y en carga descendente pasa lo mismo. Cuando pasa el pistón por esta parte donde el barril está doblado, ¿qué sucede? El pistón se va a recostar allí y la carga va a disminuir más de lo normal. ¿Sí? Porque estas cargas mínimas, como dijimos, son las cargas de las sartas de varillas en flotación. Pero en este caso, el pistón va a soportar menos cargas que la sarta de varilla en flotación porque va a recostarse allí en esa parte doblada del barril. Y por eso vamos a ver una disminución de cargas como la que vemos acá. Esto es barril doblado dañado. O sea, en este caso es cuando el barril está desgastado por una parte. Entonces, ¿qué sucede? En carrera ascendente, tengo cargas, incremento de cargas hasta este punto B en donde está ese desgaste del barril. ¿Y qué sucede allí? Cuando el pistón pasa por esa parte donde el barril está desgastado, me empieza a fugar fluido o a escurrirse fluido por esa pared, por esa parte. ¿Y qué sucede con las cargas? Como el fluido va disminuyendo, se va escurriendo, voy a tener una caída en las cargas, en la lectura de cargas. Luego que el pistón termina de pasar por esta parte de desgaste, entonces vuelve a soportar todas las cargas del fluido, de las varillas, y vuelven a incrementar las cargas. Y en carrera descendente no hay problema cuando el pistón pasa por esa parte porque la válvula viajera está abierta.
Ok, vamos a ver qué horas tenemos. Vamos a dejar hasta acá lo que es el webinar. Espero que les haya aclarado un poco las dudas que tienen sobre el análisis de cartas dinamométricas con equipo Ecometer. Es un tema bastante extenso. Eh, Esperamos haberles brindado, aunque sea un poco de información útil en este breve webinar. Y quisiéramos saber si tienen alguna duda, por favor escríbanos en los comentarios. Vamos a hacer una sesión de unos 5 minutos de preguntas y respuestas para aclarar sus dudas. Quedo entonces atento. No sé si Merlimar tomó nota de las dudas que tenían los compañeros. Sí, ¿me puedes escuchar? ¿Me Sí, escuchas? sí te Sí. escucho, María. Ok. Bueno, ante todo, gracias, Samantha, Sí, por compartirnos esta información. Por acá teníamos a Carlos Zambrano. Él había escrito al inicio de la sesión que tenía una inquietud con lo del PRT. Carlos, si nos estás escuchando, pues yo le pedí que escribiera su duda por el chat o aperturamos el micrófono para que él pueda hacer su consulta. Déjame buscarlo por aquí. Carlos, ¿escuchas? Vamos a ver si puedo abrir micrófono. Es que por alguna razón no he podido hoy desde la plataforma habilitar o deshabilitar los micrófonos. Entonces, no tengo por el momento, no he identificado alguna otra consulta. Pues sí, nos gustaría que nos puedan comentar por el chat, basado en las explicaciones que estuvo dando Samantha el día de hoy, pues si tienen cuáles son los problemas más recurrentes que ustedes tienen, ¿no? Hay una pregunta por aquí de Eric Montes que pregunta, ¿qué factores afectan el cálculo del formato que da el TWM? Saludos desde la UIS. El cálculo del Formax, no sé. Si estás viendo ahí la pregunta, Samantha, la voy a escribir para que la veas en el chat. No sé si es que si no entendí yo la pregunta, ya va. Vamos a ver aquí. Control V. Ahí la tienes en el chat, ¿la ves? Déjame la ubico. Al final, en el chat, dice, ¿qué factores afectan? Del FO máximo, sí, Ya. de la carga de fluido máximo. Ya. Que da el TW. Sí. Bueno, la verdad, para el cálculo de la carga, de la carga máxima del fluido, básicamente nosotros, hay una parte en el TWM y también en el TAM, en donde nosotros fijamos esa línea de carga máxima de fluidos. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado con utilizar esa herramienta de nosotros fijar dónde es mejor colocar esa línea de FO máximo, porque depende mucho del usuario. O sea, depende mucho del criterio que tenga el usuario para colocar esa línea de carga máxima del nivel. El software te da por default un cálculo de FO máximo y te coloca la línea en donde él cree que se encuentra ese valor máximo de fluido. Y normalmente está muy bien lo que hace el software. Ahora, si nosotros queremos calcular a partir del FO máximo, FO máximo y FO mínimo, lo que es la PIP, o sea, la presión a la entrada de la bomba, utilizando el análisis dinamométrico, ahí sí es bastante complicado hacerlo porque va a depender de cómo mueva uno esas líneas punteadas en el gráfico. Pero eso es para cálculo de PIP. Normalmente para cálculo de PIP se recomienda que se utilice el cálculo que da la prueba acústica y no la dinamométrica. La dinamométrica no es tan precisa como la de la prueba acústica. Ok. Tenemos también otra pregunta, Samantha, de Osvaldo Bordón.
Dice, Estoy leyendo. ¿sí? Ah, bueno, perfecto. Sí. Aquí la tengo. Mi consulta es una carta con presencia de gas en el nivel acústico, es de 1500 metros. Y por cálculo de fondo, perdón, es de 800 metros. ¿Por qué tengo tanta diferencia? Por cálculo de fondo, sí, ok. Como les decía, cuando nosotros tenemos bueno, no estoy entendiendo muy bien, dice, una carta con presencia de gas, el nivel acústico es de 1500 metros. Ok, bueno, tienes una carta con presencia de gas. Supongo que tu prueba de nivel te dio una sumergencia de 1500 metros. Y el cálculo de fondo te está dando 800 metros, tu sumergencia. La diferencia es, como les dije, si nosotros vamos a calcular presión de fondo, en este caso presión a la entrada de la bomba, y a eso va acompañado, a ese valor de PIP, va acompañado el cálculo del nivel a partir de la carga dinamométrica, ¿sí? No es muy preciso. O sea, si tú tienes una prueba acústica, básate en tu prueba acústica, porque eso es para saber tu nivel de fluido. Porque no es muy preciso el TWM ni el TAM para cálculo de nivel o cálculo de presión a partir de una prueba dinamométrica, ya que depende mucho de, como les dije, hay una parte de la carga dinamométrica en los software en donde nosotros movemos esas líneas de carga máxima y mínima del fluido. Entonces, eso va a depender mucho de cada usuario, de cómo mover esas líneas de FO máximo y FO mínimo, cómo estás colocando tú el llenado del barril, si lo estás colocando bien, esa línea punteada en donde tú dices, bueno, este es mi llenado neto del barril, este es mi llenado en fin. Entonces, vamos a tener muchas variables allí que nos van a hacer que ese resultado no sea más preciso posible porque va a depender de cada usuario. Entonces, en este caso, lo más conveniente es hacerle caso a tu prueba acústica, que es la más precisa, para saber Se escuchó con interferencia. Perdí. ¿Escuchas? A ver. Ajá. Hay otra consulta. Sí, ahí tienes otra más. Sí. A ver, hay otra consulta por acá. Sí. Gaby, desde Sí, México. vamos a tener esta última consulta y las personas que tengan más dudas al respecto del tema que vimos hoy o algunos otros temas con relación al comité pueden escribirnos. Yo les voy a dejar en la pantalla mis datos, nuestros correos, y pueden hacernos llegar sus inquietudes. Aquí se saluda desde México. Saludos. Gaby dice, tengo entendido que la velocidad acústica depende de la densidad del gas en el casing. ¿Cuál es el valor de referencia para un gas de densidad 0.6 0.7? Bueno, no sé si se llama Gaby. Es Gaby. Bueno, Gaby, la verdad eso va a depender mucho porque tu velocidad acústica no solamente depende de la densidad la densidad del gas o de la gravedad específica del gas, específicamente. También depende de la presión y la temperatura que tengas en tu pozo. Entonces, eso varía, depende, como te dije, no solo puedes basarte en un valor de gravedad específica, sino también presión y temperatura. De hecho, el gráfico de donde sale el cálculo por el software de la velocidad acústica tiene incluido todas esas variables: presión, temperatura y gravedad específica. Entonces, para cada gravedad específica hay un gráfico diferente. Entonces, si es una gravedad específica de 0.6, te varía, entonces hay un gráfico. Y ese gráfico tiene muchas líneas de temperatura, muchas líneas de presión. Entonces, dependiendo con qué presión entres y con qué temperatura, a qué temperatura cortes, vas a tener un valor diferente de velocidad acústica. Así que no hay una referencia como tal. Entonces, bueno, aquí hay otra rapidita, dice, ¿existen cartas de crudo viscoso? Bueno, el efecto que te da el crudo viscoso en una carta es que la vas a ver
con mucha fricción, entonces se va a ver ovalada. No vas a ver, de hecho, casi nada, ningún problema, va a estar todo mitigado por el problema de fricción que te genera el crudo viscoso. Entonces es por eso que debes jugar con los valores de damping para eliminar toda esa fricción adicional que te da el crudo viscoso. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta acá la ronda de preguntas y respuestas. Espero que, muchas gracias por haber asistido a nuestro webinar. Espero que les haya sido de utilidad. Por allí veo que están haciendo más preguntas. Vamos a respondérselas a su correo, vamos a contactarlos. Y bueno, esperamos que les haya sido de utilidad para su día a día de operación la información compartida el día de hoy. Muchísimas gracias por asistir al webinar y esperamos sigan participando en nuestros próximos webinars que vayamos publicando.